Bienvenidos, sean bienvenidos Guillermo, Patricia. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Gracias. Muy bien. Si ustedes recuerdan, estamos en una saga en la formación, el crecimiento y el propósito de la iglesia, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos acerca de el ministerio de los apóstoles y cómo eso influye al ministerio que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Dentro de la congregación y fuera de la congregación también. ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan algunas cosas que vimos? ¿Algunos de los ministerios que tenemos como hijos de Dios? Uno de los ministerios lo cumplimos ayer justamente, ¿verdad? El ministerio de evangelismo, que es a su vez el ministerio de la reconciliación, en la cual tú y yo le rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. Le rogamos al mundo, ¿verdad? No, porque muchas veces decimos, no, yo como que le hablo de la palabra y como que no le gusta. No, a él no le interesan esas cosas. No, es que las personas en el mundo no van a decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que me señales mi pecado, qué bonito que me digas que estoy separado de Dios. Claro que no. Pero por eso nosotros debemos rogar. ¿Y quién soy yo para andarle rogando? Ni a mi esposa le ruego. Bueno, a veces deberíamos, ¿verdad? Como varones deberíamos practicar el amor a nuestras esposas, pero principalmente amor a los perdidos. Bueno, vimos muchas partes del ministerio, no les he mandado las predicaciones, las dos últimas, pero se las voy a mandar, porque tengo que pasarlas a un formato que pueda ser compatible para mandarlo por WhatsApp, porque quedan muy pesadas y no se pueden mandar, entonces tengo que transformarlo. Ya tengo las dos predicaciones pasadas, entonces por la tardecita, primero Dios, se las hago llegar. El día de hoy vamos a ver un tema muy extenso, pero no lo vamos a hacer tan extenso, porque hay mucha tela de dónde cortar. Cuando le dije a mi esposa, me dijo, oye, ¿de qué tema es el que toca en la predicación? Y cuando le dije, me dijo, entonces preparo una clase de escuela dominical de 3 horas. No, lo vamos a hacer breve, ¿verdad? Porque el tema de hoy es el Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? Y es un tema muy extenso. Uno podría pensar que solamente el Nuevo Testamento está plagado de evidencia del Espíritu Santo, pero no. Desde el Antiguo Testamento tenemos evidencia. Pero antes de ir más adelante, ¿qué te parece si oramos para ponernos en las manos del Señor y que sea Él quien guíe este mensaje? Padre bendito, Señor nuestro, te damos muchas gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Gracias porque en ella encontramos la salvación, encontramos la obra salvadora de tu Hijo Jesucristo, encontramos tu amor, te conocemos a ti y hoy vamos a conocer acerca de tu Espíritu Santo. Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir esta palabra, que sea de edificación para cada uno de nosotros, que nos transforme, que transforme nuestra mente, que salgamos cambiados de aquí, que algo cambie en nosotros, dentro de nosotros, y que podamos ponerlo por obra. Que esto que escuchemos hoy sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén. Amén. Bien, pues,
De verdad es muy cómodo tener un púlpito bastante ancho donde poner todas las cosas. Es una gran bendición. Bien, vamos a empezar. Son varios aspectos que vamos a abordar sobre el Espíritu Santo, y una de las cosas importantísimas que podemos ver acerca del Espíritu Santo, principalmente nos vamos a enfocar en la obra en la iglesia del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, que es muchísimo trabajo, muchísimo. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está allí desde el principio. Literalmente desde el principio. Miren lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 2. Estamos empezando la Biblia, ¿eh? Es el versículo 2 de la Biblia, de todo lo que dice la Biblia. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba allí, presente, moviéndose sobre la faz de las aguas. Vemos la presencia del Espíritu Santo desde el inicio de todo. Cuando decimos desde el inicio de todo, hablamos de nuestro tiempo, ¿verdad? De un tiempo que nuestra mente puede entender, que nuestra mente puede contar, porque Dios es eterno. Y cuando digo Dios, hablo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son eternos. El tiempo de ellos no lo entendemos, ¿verdad? Eso es algo que jamás en la vida vamos a poder comprender. Pero en nuestro tiempo podemos entender que desde el principio, desde que fue creado este mundo, allí estaba el Espíritu Santo. ¿Qué otra evidencia tenemos? No vamos a abundar mucho, como ya dije, en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero sí que es importante mencionarlo. Evidencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Allí mismo en Génesis, en el libro de Génesis, un poco más adelante, capítulo 18, versículos 1 al 3, tenemos evidencia no solamente del Espíritu Santo, tenemos una evidencia muy importante sobre la Trinidad, ¿verdad? Hay otras, hay muchas más. Vamos a mencionar esta en esta ocasión. Dice, versículos del 1 al 3, después le apareció Jehová, estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor. Y dijo, Señor. Fíjense cómo está 3 varones representando a Jehová, y cuando él los ve, no dice señores, se postra en tierra, porque vemos en la palabra de Dios que los hombres de Dios solamente se postraban en tierra ante Dios, ante una manifestación de Jesucristo o ante una manifestación de Jehová, en este caso Jehová, la Trinidad. Y dice, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, ¿verdad? Vemos una manifestación del Espíritu Santo y de la Trinidad. Pero tenemos también una obra muy importante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No podemos ver cada uno de los textos porque en verdad esto no duraría 3 horas, duraría más, ¿verdad? Estudiando y profundizando en cada uno de los textos que hacen referencia al Espíritu Santo o a la Trinidad. Pero como nuestro tema es la iglesia, quiero enfocarme en qué hace el Espíritu Santo en la iglesia, porque Dios es uno solo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3
son Dios. Sin embargo, a través de la Escritura vemos que hacen labores diferentes. Cada uno tiene un ministerio, una labor. Los que han tomado con nosotros el discipulado de mi nueva vida en Cristo, habrán visto que cuando llegamos al estudio del Espíritu Santo, siempre hablamos de la obra inicial y de la obra continua, ¿verdad? Si se acuerdan de esta parte, hay una obra inicial y una obra continua que hace el Espíritu Santo. Vamos a dividirlo de esta manera para poder entender cuál es la obra inicial y cuál es la obra continua. La obra inicial podemos resumirlo solamente en una cosa, y es convencer. El Espíritu Santo convence al no creyente. Entonces, los no creyentes no están exentos. Allí está el Espíritu Santo para convencer. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 8. Juan 16, 7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad. Está hablando el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo. ¿Cómo lo convencerá? ¿Te da curiosidad saber cómo lo convencerá? Está una persona sentada en su casa, cavilando, filosofando, y de repente viene un aire poderoso, una sensación tremenda, y el Espíritu Santo lo convence. ¿Así es como pasan las cosas? No. La palabra de Dios dice que no es así. No es por emociones, no es por estas manifestaciones sobrenaturales. ¿Cómo es entonces? Primero que nada, el Señor Jesucristo está prometiendo que va a venir. El Señor Jesús es una persona que está presente con ellos y dice, me voy a ir. Y el Señor Jesucristo les enseña, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, la antepasada, el ministerio del Señor Jesús, cómo enseñó a sus discípulos. Ahora tiene que irse, pero va a enviar al Espíritu Santo, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convence? A través del Evangelio. Así es como convence Dios, con el Espíritu Santo, a través del Evangelio. No es porque te ven a ti y porque tú dices, mira qué bien portado es, yo ya voy a creer. No es así. Tu testimonio y el mío no convierten a nadie. Sí son muy importantes. Te da una autoridad moral para hablar de la palabra de Dios, para hablar el Evangelio. Pero si tú no compartes el Evangelio esperando que solamente por tu comportamiento las personas se conviertan, estás equivocado. Esto no va a suceder. Predispones a la persona. Claro que sí. Y dice, oye, Emanuel, yo me acuerdo que Emanuel era diferente. Yo me acuerdo que Emanuel era un mal hablado, usaba groserías al hablar, era un malhumorado. Bueno, le pegaba a su mujer. A sus hijos no sabes cómo los tenía, ¿verdad? Y ahora algo pasó, algo hay en él, algo cambió, hasta sonríe. Bueno, ni siquiera necesito saludarlo, él viene y me saluda. Eso sí ya es inaudito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Entonces, predispones a la persona. Es el momento oportuno para que tú vayas y compartas el Evangelio y hables de la obra salvadora de Jesucristo, porque ¿sabes qué? El Evangelio es poder de Dios. No tu testimonio ni el mío. El Evangelio es poder de Dios. Y así es como Dios convence con el Espíritu Santo a los inconversos.
mientras tú les compartes el Evangelio, el Espíritu Santo está actuando en ellos y les está diciendo, oye, sí eres pecador, oye, sí estás separado de Dios, oye, sí necesitas a Cristo, lo necesitas. Y en su soberanía, Dios da la capacidad al hombre con el libre albedrío de decir, porque ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, sí sé que soy pecador, sí sé que lo que tú me dices es cierto, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo sé que lo necesito a Él para entrar al cielo, pero no quiero recibirlo, no quiero, ¿verdad? No quiero dejar mi pecado, me gusta mucho mi pecado, me gusta mucho estar adulterando, me gusta mucho estar fornicando, me gusta mucho estar mintiendo, estar defraudando. Una vez un taxista nos dijo así, ¿verdad? Dijo, sí, yo sé que es así, pero ¿qué hago? Yo no puedo hacer lo que ustedes me dicen porque tengo que llevar comida a mi casa. Su taxímetro estaba adulterado, ¿no? Si él recibía a Cristo, entendía que su vida iba a cambiar y que eso que estaba haciendo él era un engaño y tenía que remediarlo. ¿Y qué iba a pasar? Iba a recibir menos dinero, ¿verdad? El dinero justo, lo que marca, ¿verdad? Y por eso muchas personas no quieren. Pero el Espíritu Santo está allí, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero es por eso la importancia de compartir el Evangelio. Porque tu testimonio y el mío no van a transformar ni van a cambiar a nadie. No podemos salvar tú y yo a nadie. Solamente lo puede hacer el Evangelio. Aceptando el pago que hizo el Señor Jesucristo. Pero, cuando sí, esta es la obra inicial del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no mora en los no creyentes, ¿verdad? Lo único que puede hacer es convencerlos, ponerles su pecado enfrente y decirles, mira, como dijo el Señor a través de Josué con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte? Escoge la vida. Eso es lo que hacemos, lo que hace Dios cuando presentamos el Evangelio y el Espíritu Santo está diciendo, mira, eres pecador, pero te están presentando una salida, una carta, un salvoconducto, una constancia de que tu deuda está saldada. Escoge la deuda saldada, porque no la puedes pagar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convenciendo. Por eso tú y yo tenemos que rogar. Por eso tú y yo tenemos que compartir el Evangelio. Esa es la obra inicial. Ahora, cuando las personas efectivamente dicen, sí creo, sí quiero este regalo de salvación que Dios me provee, sí quiero creer, y reciben a Jesucristo, y oran para recibir al Señor Jesucristo, entonces se desata una serie de obras continuas que hace el Espíritu Santo en el creyente. Muchísimas. Podemos ver, por ejemplo, que el Señor Jesucristo lo prometió. El Espíritu Santo es una promesa que el Señor hizo, ¿verdad? Ya lo dijo, es necesario que yo me vaya para traerlo, para enviárselos. Y en Juan 14:6 nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paráclitos, o Paracleto, ¿verdad? Como le suelen llamar, para que esté con vosotros para siempre. No, está bien, gracias. Muchas gracias. Para que esté con vosotros para siempre. El Paráclitos. Esta palabra Paráclitos tiene la misma palabra que lleva
la palabra eclisía, paráclitos. Rogamos, clamamos al Señor, es un llamamiento, y eso es lo que hace el Paracleto: ruega, intercede, consuela. Esa es la importancia, y es una promesa del Señor Jesucristo. Y fíjate, dice, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. También en el siguiente versículo, en el 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense qué importante. El Espíritu Santo moraba con los discípulos, pero no estaba en ellos. Moraba con ellos porque el Señor Jesús estaba con ellos, pero no moraba dentro de ellos. Pero con el creyente, ¿qué crees? Sí mora dentro de tu corazón. Si tú verdaderamente has creído, mora en ti. No está junto a ti, no vive junto contigo, vive en ti, dentro. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No estamos hablando, aquí no se refiere a que el mundo no puede recibirlo en el sentido de que, como lo comentábamos hace un momento, que esté solo por allí, ¿verdad? En algún lugar, y que tenga una experiencia extática, una experiencia de éxtasis, y entonces ya recibió al Espíritu Santo. No es así, porque la gente en el mundo no conoce al Espíritu Santo. Hasta que no le presentemos el Evangelio, no son capaces de conocerlo, de verlo, ni nada por el estilo. En el versículo 26, allí mismo en Juan 14, dice, mas el Consolador, el Paráclito o el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tenemos una labor bien importante también del Espíritu Santo, que es fundamental. Fíjate, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Alguna persona puede recitar las Escrituras si nunca antes en la vida las leyó? Solamente quizá por obra de Satanás, ¿verdad? Pero nosotros primero necesitamos ser capacitados en la palabra de Dios, leerla, estudiarla, así como los apóstoles, que estuvieron 3 años con el Señor Jesús, y entonces dice, todo eso que nosotros hemos aprendido, a veces las personas me dicen, es que yo de verdad que siento que no estoy aprendiendo nada, es que a mí no se me queda nada, es que yo me desanimo porque leo y no entiendo, ¿verdad? Y yo te digo, no te desanimes, hermano, hermana, no te desanimes. Si tienes morando en ti al Espíritu Santo, en el momento en el que tú menos esperas, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que has aprendido. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Porque los pastores no lo sabemos todo, ni sabemos todos los textos de memoria, ¿verdad? Y hubo un tiempo en el cual yo no era capaz de recitar ni siquiera un versículo de memoria. No me sabía ninguno. Yo veía a mi esposa, porque ella recibió a Cristo antes que yo, y yo la veía cómo estudiaba y cómo decía versículos de memoria. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a llegar yo a ese punto? Lo veía imposible. Y luego la llamaron a servir y empezó a dar clase en la escuela dominical. Y yo nada, ni un versículo, ¿no? Y decía, ¿qué va a hacer de mí? ¿No? En la iglesia dicen que yo soy el varón y yo debería de ir por delante de mi esposa en la cuestión del aprendizaje y la enseñanza, pero lo cierto es que no.
Pero no es eso, es que el Señor lo usa en el momento apropiado, para que no nos envanezcamos, para que confiemos, para que crezcamos, para que no digamos, es que yo, no, como una vez alguien dijo, es que esa persona se sabe la Biblia al derecho y al revés, se la sabe de memoria toda. No lo dudo, no lo dudo. Hay personas que tienen memoria eidética, ¿verdad? ¿Sí saben todo lo que es la memoria eidética? ¿No? La memoria eidética es una persona que lee esto, así que después los hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, y luego dice, lo repite en su mente y nunca jamás se le olvida. Y nunca jamás se le olvida. Y te lo puede decir con coma en la página que está, en qué párrafo está. Así con conversaciones, con textos, con imágenes, con todo. Esa es la memoria eidética. Y Dios le ha dado este don, este talento a varias personas, no muchas, pero las hay. Pero de nada sirve que nosotros tengamos esta capacidad de memorizar toda la Biblia si no somos humildes, si no estamos practicándola, si no somos obedientes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién inventó, por ejemplo, el Facebook? Que es una herramienta súper útil. ¿Quién? Mark Zuckerberg, judío. ¿Quién inventó el WhatsApp? No lo sabemos, pero fue, o sea, así el nombre no lo tengo, pero fue la inteligencia israelí. ¿Quién desarrolló la teoría de la relatividad que después llevó a la teoría para crear la bomba de hidrógeno? ¿Perdón? Albert Einstein y después Oppenheimer, judíos los dos. El mundo está lleno de judíos genios. Genios. Judíos, ¿por qué menciono a los judíos? Porque de los judíos son las promesas. Porque por medio del pueblo de Israel vino la promesa del Mesías. Y el Señor les ha dado una genialidad increíble. Los mejores economistas del mundo son judíos. Dentro de todas las inteligencias, el Mossad, ¿todos ubican el Mossad? Es la empresa de inteligencia más exacta, más meticulosa, más tenaz de todo el mundo. La inteligencia, la CIA, la inteligencia rusa, la inteligencia alemana le pide apoyo al Mossad. Y el Mossad es la inteligencia israelí. Dios les ha dado una capacidad impresionante, pero no tienen al Espíritu Santo porque no quisieron creer en el Mesías. ¿Y de qué sirve toda esa inteligencia? No sirve de nada. Sirve para adular, para destruirse, para destruir el mundo, para envanecerse, para enriquecerse, ¿verdad? Para eso solamente, no para glorificar a Dios. La obra del Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he hecho. Nos va a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Una parte bien importante que hace el Espíritu Santo es que Él es el indicador y es la marca del inicio de la iglesia. Allí es donde empieza la iglesia. Vamos a Hechos 2, del 2 al 4, para ver qué es lo que dice. Hechos 2, versículos 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si nosotros nos vamos un poco más atrás, vamos a ver que eran como 120 creyentes que se habían reunido en Jerusalén, ¿verdad? En el capítulo anterior podemos verlo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El inicio de la iglesia.
la fundación de la iglesia. El Espíritu Santo es lo que marca el inicio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sobre el hablar lenguas, ya lo hemos visto nosotros muchas veces, sabemos a qué se refiere. Aún así lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los dones espirituales, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Es extraordinaria. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué evidencia tenemos de esto? En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una persona en el mundo te va a decir herejías con respecto a este pasaje, ¿verdad? Porque no lo creen, porque no lo entienden, porque no tienen el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos dice que antes de que se juntasen, antes de que tuvieran relaciones María y José, se halló que había concebido María del Espíritu Santo, una obra sobrenatural, extraordinaria. Esto no se había dado, ¿verdad? No se había dado antes, nunca. Se había dado, por ejemplo, que Sara, siendo estéril, hubiera quedado encinta, ¿verdad? Ana, la mujer del Cana, también siendo estéril, Dios escuchó su ruego y después quedó encinta. Elizabeth, la prima de María, también siendo ellos ya mayores, después quedaron encinta y nació Juan el Bautista. Pero sin la participación de un hombre, que una mujer haya quedado encinta, poniendo de manifiesto una partenogénesis, ni se había visto antes, ni se ha vuelto a ver jamás. Esto es obra del Espíritu Santo. Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Mateo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Obras del Espíritu Santo. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La manifestación de que este era el Hijo de Dios. Manifestaciones extraordinarias. Cosas que Dios nos dejó escritas para que nosotros creyéramos. Como le dijo el Señor Jesús a Tomás, ¿te acuerdas? Tú creíste porque viste. Bienaventurados serán los que crean ¿sin qué? Sin haber visto, exactamente. Sin haber visto. Ahí nos contamos tú y yo, porque nosotros no vimos nada de esto, ¿no? A lo mucho, el más grande de nosotros tendrá 120 años, por mucho, a lo mejor 200 años, ¿verdad? Bien conservado. Esto pasó hace mucho más tiempo. No sobrevive nadie de esta época, sin embargo, tú y yo lo creemos. Amén. La obra del Espíritu Santo puede ser reconocida y debe ser reconocida y aceptada. Esto es algo de mucha consideración y muy delicado. Mateo 12, versículos 31 y 32 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto, os digo, es el Señor Jesucristo hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu
no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto, hermanos, es extremadamente delicado. Se le conoce como el pecado imperdonable, ¿verdad? Ahora, aquí dice, todo pecado y blasfemia, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Cuál es el contexto de esto para entender a qué se refiere el Señor Jesús? ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Hay que saberlo para no cometerlo. ¿Es el mismo Dios? ¿Estás insultando a Dios? Así es, exactamente. Estás insultando a Dios porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y si nos vamos unos versículos más atrás, nos vamos a dar cuenta que los... sí, Guillermo, quería... Cuando un matrimonio una parte ahí. Ok, sí, ahí quisieron engañar al Espíritu Santo. Es pecado, ¿verdad? Pero aquí habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos hablando de hechos, lo que tú me dices con Ananías y Zafira, ¿verdad? Allí ellos mienten y tratan de engañar. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de una blasfemia, es hablar mal en contra del Espíritu Santo. Y el contexto, si vamos unos versículos atrás, vamos a dar cuenta que los fariseos están diciendo que Jesús hace estas cosas no por obra del Espíritu Santo, sino por obra de Satanás. Están diciendo que lo que hace el Espíritu Santo es poder de Satanás. Eso es algo delicado, es algo muy delicado. ¿Sí? Incluso hubo un sacerdote de esta época que le sugirió a los demás fariseos y les dijo, a ver, cuidado, no nos vayamos a encontrar peleando contra la obra de Dios. Si esto no viene de Dios, se acabará. Y si viene de Dios, no podemos luchar contra esto, ¿verdad? Fue lo más sabio que pudo haber dicho. Y eso es algo que tenemos que considerar. Hubo alguien, y me preocupó mucho y me dolió mucho, alguien que no es creyente, pero que es muy cercano a mí, que decía, me dijo que lo que yo hacía de compartirles, de hablarles, era una obra de Satanás y que no venía de parte de Dios. Y yo dije, no digas eso, por favor. No digas eso, te estás acarreando condenación, ¿sí? Porque si compartimos el Evangelio y las personas se convierten, y las personas y la gente en el mundo dice, esas son cosas de Satanás, están acarreando condenación para ellos, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Si hay una congregación que se está levantando, predicando la palabra de Dios y haciendo obediencia a Cristo, y las personas dicen, esa obra no ha sido levantada por Dios sino por Satanás, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están acarreando condenación para sí mismos. Es algo muy delicado. Y debemos entender cuál es ese pecado imperdonable para no cometerlo. Claro, tú y yo, que tenemos al Espíritu Santo, podemos discernir, porque esa es otra cosa. Sí, adelante, Tomás. Nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu, y las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Amén, exactamente. Y esa es parte de la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, una obra continua. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. En que sean buenos maestros, en que exhorten a los demás, en que corrijan a todos, ¿sí? En que trabajen mucho, en que os améis los unos a los otros. El amor es el manifiesto de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es la obra continua del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
La fuente del poder del Espíritu Santo es una fuente de poder divino, porque Él es Dios. No es una energía, como muchos dicen. No es la fuerza de Dios, no. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiréis poder. Y cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, entonces podemos ser testigos de Cristo por todo el mundo. Recibimos el poder y queremos compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Mira, ven, quiero compartirte lo que Dios hizo conmigo. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Qué transformación ha hecho? Y en el capítulo 2, versículo 4 del mismo libro de Hechos dice, lo que ya, parte de lo que habíamos comentado, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Lenguas que no habían aprendido, que no sabían, pero que el Espíritu Santo les dio que hablaran para compartir el Evangelio, para que escucharan las buenas nuevas de salvación. Pero lenguas entendibles, hermanos, lenguas que se hablan, lenguas documentadas, lenguas que tienen una gramática, que tienen una sintaxis, que tienen un alfabeto. El Espíritu Santo es un don de Dios. Es Dios regalándose a sí mismo a nosotros. Es un don de Dios. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Arrepintiéndonos para perdón de pecados. El Espíritu Santo es un signo inequívoco de un creyente verdadero. Y esto es un examen que cada uno de nosotros debe hacerse. Nadie de nosotros puede señalar y decir, tú no eres salvo, tú sí, pero tú no, pero tú sí y tú no. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Hay del que lo haga, ¿verdad? Hay del que lo haga. ¿Qué es el Espíritu Santo? No. Pero es nuestra responsabilidad hacer un autoexamen y decir, ¿cómo estoy? ¿Cuáles son las reglas de Dios por las cuales Él dice que yo voy a ser salvo? Y si yo realmente lo estoy haciendo, si no, entonces solamente me estoy engañando, ¿verdad? El Espíritu Santo pone cosas de manifiesto para saber, para que yo sepa si realmente soy salvo. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primera cosa, es preciso que nazcamos de nuevo. Y tú puedes decir, ¿y cómo le hago para nacer de nuevo? Es una obra sobrenatural también, ¿verdad? Es una obra que no podemos ver, porque cuando tú naces de nuevo, no es como que, yo era morenito y nací de nuevo y ahora soy güero de ojos azules. A mí me faltaba una mano, pero ya tengo las dos porque ya nací de nuevo. Eso no pasa, ¿o sí? ¿O a alguien le pasó? No, ¿verdad? No. Es algo interno, es algo que pasa dentro, en el espíritu y en la mente, así es. Es un nuevo nacimiento mental y espiritual. Hechos 4:31 y 32 nos dicen, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
un manifiesto de que el Espíritu Santo está en ti. Primero, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Hablo con denuedo la palabra de Dios? ¿Tengo ese deseo de compartir la palabra, de compartir el Evangelio? ¿Soy de un corazón y de un alma con mis hermanos? No, es que yo nunca me puedo poner de acuerdo con el hermano. Si yo digo blanco, él dice negro. Y si yo digo gris, él dice rosa. Y bueno, nada más que no. Bueno, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando con alguno de los dos o con los dos. Porque el Espíritu Santo es unidad. Un corazón y un alma. Sí, Héctor. Creo que el Señor es muy claro en Gálatas, cuando Pablo se refiere y nos hace un hincapié muy firme de que estemos en el Espíritu, no bajo los deseos de la carne. La justificación del hombre es que soy parte o soy mundano. Correcto, ya sabemos que pecamos, ya sabemos que cometemos errores, y el Señor lo sabe quiénes somos. Pero, ¿sí? ¿Qué voy a complacer más? ¿A mi carne débil o a mi espíritu que debe de estar presto? Exacto. El Señor dijo, os conoceréis por vuestro fruto. Y empieza con el del amor. Porque yo puedo, dijiste un principio muy exacta y atinadamente, puedo tener conocimiento teológico de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, pero si no en mis obras, sino en mi corazón, yo no tengo a Dios para con mi prójimo, y hablo en toda la extensión, no solamente con el que me cae bien o con el que me relaciono bien, eso digo también el Señor, ¿de qué te sirve? Así es. Aquel con el que tú te confrontas o odias incluso. Exacto. Por eso el fruto del Espíritu debe de ser primordialmente el amor, y de ahí partimos. Exactamente, así es. Gracias, Héctor, efectivamente, ¿verdad? Mencionamos, el primer fruto es el amor, y el amor nos lleva a muchas cosas, ¿verdad? De ahí partimos todo, el amor a Dios y el amor a los hermanos. ¿Qué significa el amor a los hermanos? Pues que el hermano me va a tratar mal, que el hermano me va a ofender, que el hermano me va a contestar mal, me va a hacer mueca, no me va a saludar, que el hermano va a preferir a otros que a mí. Sí, no se merece mi amor, por eso lo voy a amar. Porque ¿sabes qué? Tú y yo no nos merecíamos el amor de Dios, no lo merecemos, sin embargo Él nos amó, ¿verdad? Entonces, ya dice al final del texto de Hechos 4, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había un apego, ¿verdad?, a las cosas materiales, sino que eran sensibles a las necesidades de la iglesia. Hechos 5:32 también nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes cuál es una prueba muy clara de que el Espíritu Santo está en ti? Que obedeces. Pero a Dios. A Dios, obviamente. A Dios. Esto, ¿verdad? Que obedeces aquí. Oye, pero es que el pastor me dijo. Oye, ¿y ya viste que lo que el pastor te dijo está en la palabra de Dios? ¿Ya viste que lo que Emanuel te dijo concuerda con lo que Dios dice? Porque nuestra obediencia es para Dios, ¿verdad? No es para el hermano mandón, no es para la hermana regañona. Es que si no lo hago me va a regañar. No. ¿Qué dijo Pedro? Que a los fariseos, a la cúspide político-religiosa de su época, sabiendo que habían matado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Sí? Entonces, una muestra inequívoca de que soy hijo de Dios, de que el Espíritu Santo mora en mí, es que soy obediente. ¿Sí? Romanos 8:16 también nos da una muestra de eso. Dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad?
Una vez, cuando estaba bastante nuevo en Cristo, y no sabía yo si realmente había creído o no, porque yo veía que seguía pecando, ¿verdad? Y no quería pecar, pero seguía pecando. Decía, Señor, ¿será que sí? Y alguien me dijo, haz esta prueba. Di, yo no soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios. Yo no soy cristiano. Lo puedo decir así, ¿verdad? Sé que no es verdad, pero dilo conscientemente, di, creyéndolo convencido, di, yo no soy hijo de Dios. No fui capaz de decirlo. No fui capaz de hacerlo. Dije, no, Señor, yo sí soy hijo tuyo, ¿verdad? Y yo he escuchado a personas que han hecho una decisión por Cristo, ¿verdad? De dientes para afuera, pero con la misma facilidad con que dicen, yo sí creo, dicen, no, yo no soy cristiana, yo no soy cristiano. Así, ¿no? Bueno, ahí tenemos una prueba, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, lo que ya comentábamos, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo te ayuda a discernir las cosas de Dios. Te ayuda a discernir. Oye, es que si yo puedo discernir, entonces ¿para qué necesitamos a los maestros? Bueno, los maestros también los puso Dios, para algo los puso, ¿verdad? Pero el maestro te puede ayudar a ver, mira, lee aquí, lee allá, ora, vuélvelo a leer. ¿Qué te dice? ¿A ti qué te dice la Escritura? Vamos a ver, concuerda con otras cosas que dice la palabra. El maestro no te va a dar la respuesta, el maestro te va a ayudar a que encuentres la respuesta en las Escrituras. Pero el discernimiento solamente te lo da el Espíritu Santo. En la convicción de decir, esto es verdad, esto es verdad. Oye, ¿y tú crees lo que dice Dios? Ahí en Génesis 1:1, por ejemplo, donde dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí lo creo, sí lo creo. Es el Espíritu Santo obrando. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Les dije que este era un tema muy extenso, apenas voy a la mitad, pero vamos a dejarlo aquí esta semana, porque es un tema muy extenso. La obra continua del Espíritu Santo es muchas cosas. Todavía nos falta, por ejemplo, ver que el Espíritu Santo es Dios, que es portador de dones espirituales, que intercede por los santos, que es comunión y unidad. El Espíritu Santo es comunión y unidad, ¿verdad? Esto se deriva solamente del amor. Y ya nada más para concluir hoy, quiero compartirte lo que dice Efesios 4, versículos 2 al 3, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué maravillosa obra hace el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, Señor nuestro, gracias por toda esta obra que haces en tu iglesia a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque somos testigos de ello. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a practicar la justicia, la obediencia y a no practicar más el pecado, porque ahora con tu Espíritu Santo podemos decirle que no a cualquier pecado, a cualquiera. Y si lo seguimos haciendo es porque no queremos decirle que no, no es porque tú falles, es porque nosotros queremos seguir pecando. Ayúdanos, Señor, a superar estas situaciones que tenemos todavía a causa de nuestra carne, pero que no sea pretexto para obedecerte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos y que podamos mantener también la unidad y la armonía en el Espíritu y en la paz, Señor, aquí en la congregación, como hijos tuyos, como cuerpo tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos y te pedimos esto.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a